Bienvenidos al Parlamento Europeo, una de las instituciones más criticadas de la Unión. En teoría es la sede más importante, la que discute y aprueba las leyes. Sin embargo, hasta ahora ha pintado poco. El verdadero poder legislativo lo han ejercido ellos. Es el Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de cada Estado miembro. Todo eso parece que está cambiando. En estas elecciones elegiremos por primera vez un parlamento con más poder. Portugal, diciembre de 2009. Este derroche de pólvora celebra la aprobación del Tratado de Lisboa. Toda una revolución para la Unión, porque con él el Parlamento multiplica por 2 su poder legislativo. A partir de ahora, la Eurocámara compartirá con el Consejo la elaboración y aprobación de las leyes. Voto aperto. Ya no estará por debajo y mandará más. Eso sí, sobre el papel. El Europarlamento, que es la institución más democrática, hasta ahora pues estaba limitado. No estaba en pie de igualdad con el Consejo. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene mayores competencias. La primera vez en la que el Parlamento Europeo va a poder ejercer con un verdadero peso democrático o ser un parlamento de verdad y no el de juguete, como decían los americanos, es esta. Aparentemente va a tener más funciones y más poderes, seguirán siendo muy pequeñas y muy pocas. Por ejemplo, no va a poder controlar la Unión Monetaria Europea. Los temas que importan a los ciudadanos, ahora tanto el Parlamento como el Consejo nos sentamos y los decidimos conjuntamente. Legisla con el Consejo, pero sin el Parlamento no se puede hacer. Es un poder, para entendernos, de codecisión. Ahora el Parlamento puede incluso vetar decisiones tomadas por el Consejo. Rechazó, por ejemplo, la creación de un registro de los datos de pasajeros de avión en la Unión Europea. El Parlamento decide en 7 de cada 10 leyes que nos afectan en nuestro día a día. Algunos ejemplos. Tiene pendiente renovar las leyes del sector de las telecomunicaciones o negociar con los Estados miembros los límites a las comisiones bancarias por pagar con tarjeta de crédito. Y no es lo único. El Parlamento Europeo hizo una gran directiva con los productos químicos. Pues también hemos regulado en las cajetillas de tabaco que se eliminen, por ejemplo, los sabores como mentolado, fresa o vainilla. Las condiciones de seguridad, por ejemplo, en todos los aeropuertos de Europa. Frena intentos de jornadas laborales por encima de las 40 horas semanales. Entonces, ¿lo que quieren? Pero la gran revolución de estas elecciones es que los europeos por primera vez elegiremos a nuestro presidente. Al actual, Durão Barroso, le eligieron a puerta cerrada los presidentes de los Estados miembros. Pero eso se acabó. Su investidura del presidente era una investidura poco realista. Como si de un papa se tratara, pues se reunían y elegían a un dirigente que directamente designaban. La novedad para este año es justamente que lo que salga del Parlamento Europeo directamente va a determinar quién es el presidente de la Comisión Europea. El día 26, con los recuentos, veremos si se puede dilucidar de ahí inmediatamente, decir, este va a ser el presidente de la Comisión. Y eso no había pasado nunca. O sea, en Europa siempre se va pasito a pasito hacia adelante. Estos son los 2 principales candidatos a presidir Europa. El del Partido Popular Europeo es Jean-Claude Juncker, el viejo zorro. Su principal habilidad es la experiencia, porque ha sido presidente del Eurogrupo, jefe de los ministros de Economía de la Unión. Se define por su defensa a ultranza de la austeridad, su punto débil, que ha sido durante casi 20 años primer ministro de Luxemburgo. Un paraíso fiscal que no casa muy bien con la solidaridad europea. Ha sido primer ministro durante 20 años del mayor paraíso fiscal de la Unión Europea. Ha tenido problemas incluso en casa, ¿no? Problemas de ciertos escándalos, sospechas, de espionajes raros. Es un paraíso fiscal, lo cual es una carta de credencial bastante mala, ¿no? Y Jean-Claude Juncker ha dicho expresamente que por favor nos informemos bien, que Luxemburgo no es un paraíso fiscal y que han trabajado mucho para que hubiera transparencia en todos los sentidos. Pues Juncker representa la vieja Europa, esa Europa que decía que es semidemocrática. No es del sector más duro, más conservador del Partido Popular Europeo. Y no hace demagogia, que no hay nada más letal para la democracia que la demagogia. Al otro lado del ring, la opción de los socialistas.
Martin Schulz, el librero, porque esa es su verdadera profesión. Entre sus habilidades, defender las políticas de estímulo. Su mayor debilidad, su amistad peligrosa con Angela Merkel, porque su partido gobierna en coalición con ella en Alemania. Pese a ser alemán, y digo pese entre comillas, es un socialdemócrata muy cercano a los países del sur. Conoce muy bien el Parlamento Europeo, es un gran europeísta que ha luchado por tener porque el Parlamento Europeo tenga esas mayores competencias. Que ha ido saltándose, en este caso, los tratados o incluso la voluntad de Merkel o de otros cuantos muchos que quería la vieja política y ha ido tirando del carro para presentarse. Una cosa que no me gusta es que se utilice la presidencia del Parlamento pues ya en los últimos meses como trampolín para hacer campaña. A diferencia de Juncker, es mucho más crítico con el establishment. Es un hombre con un profundo sentido social. Es muy crítico con la respuesta que ha dado la Unión Europea a la crisis durante estos años. El partido que gane las elecciones propondrá a su candidato a presidir la comisión, al menos en teoría. Porque a ella no le hace mucha gracia el nuevo sistema de elección. Aunque lo firmó de puño y letra, ahora dice que se lo ha pensado mejor. ¿Y ahora qué hacemos? En esta entrevista Der Spiegel asegura que si se elige así al nuevo presidente de la comisión, le corresponderían potestades muy distintas de las actuales. Y añade que esto cambiaría el equilibrio de la UE. Ella no es la única voz discordante. Ladies and gentlemen, David Cameron. El primer ministro británico está dispuesto a bloquear al que gane. ¿Y ahora qué hacemos? Además, sea quien sea el presidente elegido por el Parlamento, tendrá que ser aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo, que tiene poder para rechazar lo que diga la Eurocámara. Los gobiernos se resisten porque tienen esta sensación de vértigo, haber perdido el imperio de su silla de las grandes épocas. Porque luego es verdad que van a ser, al final, son los jefes de Estado los que ratifican. Lo importante es que el cerco democrático cada vez es más estrecho y cada vez te puedes salir menos de ahí. La legislatura europea ha terminado y los eurodiputados se despiden. Bye, bye. Chao, chao. Au revoir, au revoir. Hacen repaso de sus mejores momentos en el Parlamento. C'est les gens que j'ai rencontrés. Having shaken hands with Paul McCartney, who came up to this house December the 3rd of 2009. What we need to do is give people an answer. La mayor parte se van con una idea clara. C'est la dernière session, superbe. Maintenant c'est la campagne et j'espère en juillet à nouveau à Strasbourg. See you, I hope so. See you again in the next Parliament. Una de las razones de este amor por la Eurocámara está en sus sueldos. Sergio, eurodiputado del PSOE, y Rosa, del PP, echan cuentas. Cobráis 15.000 euros al mes. Es un sueldo alto. Yo no cobro 15.000 euros al mes. Yo no cobro 15.000 euros al mes. Pues ahí la nómina que nosotros tenemos es de 6.000 euros al mes neta. ¿Y entonces cuánto cobras? Perdóname. Pues está publicado en la página web, creo que son algo más de 7.000 euros brutos, pagando los impuestos son 6.000. Nosotros pagamos los impuestos en Bruselas, los impuestos europeos. Pagando la seguridad social, pues me quedan unos 5.000 y pico, pero luego he de tributar mi parte en España y me quedan unos 4.000 y pico. Y luego es verdad que tenemos un complemento son unas dietas de 300 euros diarios. ¿Y esas dietas sí que suben a los 15.000, sube algo más? No. Las dietas también están colgadas en la página web y son más o menos unos 300 euros por día para poderte pagar pues tu manutención y tu estancia. Ante este baile de cifras, hacemos nosotros el cálculo. Cobran 6.250 euros mensuales netos de sueldo base, más 4.299 para gastos generales, más 4.864 en dietas por su actividad en el Parlamento. En total, 15.413 euros netos mensuales. Además cobran otros 4.243 euros anuales en dietas para viajes. Esto no es todo. Cuando se retiran, siguen cobrando. Tienen derecho a una pensión de hasta el 70% de su sueldo. Algunas de estas condiciones, en lugar de bajar con la crisis, han mejorado.
Los eurodiputados se han negado a bajarse o a congelarse el sueldo y las dietas. Y lo han evitado por aplastante mayoría. La indignación provocada por su rechazo a congelarse el sueldo y a viajar en turista. Los diputados españoles también van en business. De los 50 eurodiputados españoles solo votaron a favor de apretarse el cinturón 4 diputados. Tenemos unos salarios no altos, sino mucho más altos de lo que tendría cualquier español aquí en nuestro país. Entonces yo comprendo mucho el cabreo. Yo creo que a cualquiera le parecen cantidades elevadas, muy elevadas, con independencia de que pensemos que los políticos tienen que estar bien remunerados para no incurrir en otras formas de corrupción. Pues es un sitio donde hay un buen sueldo, donde luego encima se van con unas pensiones estupendas. De hecho, en España hay partidos políticos como el Partido Socialista o Izquierda Unida que parte de ese sueldo tiene que cederse al partido, no se lo quedan los propios eurodiputados, ¿no? En cualquier caso, no creo que el sueldo alto o bajo de los eurodiputados sea una preocupación hoy en día de los ciudadanos. Otro tópico sobre los eurodiputados es que trabajan poco. Raúl Romeva, de Iniciativa per Catalunya Verds, lo niega. Digámoslo claro y alto. En los últimos 5 años, él solo, entre intervenciones, informes, opiniones, preguntas, declaraciones y propuestas, ha registrado 3.358 documentos en el Europarlamento. Contrasta con los 24 documentos parlamentarios de Jaime Mayor Oreja, el portavoz de los eurodiputados del PP, o los 63 de Emilio Menéndez, el socialista menos activo en los últimos 5 años. Hay 751 diputados en el Parlamento Europeo, ¿no? Pues eso quiere decir que no todos trabajarán al 100%, eso es evidente. Hay un porcentaje de gente en el Parlamento Europeo muy trabajador y que se bate el cobre allí todos los días, que también es muy duro, es un trabajo duro, ¿eh? Lo que somos unos grandes desconocidos y por lo tanto muchas veces solemos confundir el trabajo que se conoce con el trabajo que se realiza. La inmensísima mayoría trabajan a destajo, y trabajan porque ahí hay que defender los intereses de España, está solo en una comisión. Pero es verdad que hay algunos que da vergüenza. Te produce cierto sonrojo ver que solamente participan para dar una pequeña rueda de prensa para hablar de temas nacionales.